Aquí están las noticias. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, confirmó avances en la negociación que el gobierno y las FARC adelantan sobre el cese bilateral de hostilidades. El proceso de desescalamiento del conflicto entre el gobierno y las FARC, con miras a un acuerdo de cese bilateral definitivo de hostilidades, avanza en La Habana, Cuba. Así lo confirmó el presidente Juan Manuel Santos. Como ya tenemos que comenzar a hablar y actuar como si el conflicto realmente llegara a su fin en el futuro muy próximo. Las partes buscan nuevos gestos de paz dirigidos a reducir la intensidad de la guerra. Lo que hicimos unilateralmente fue suspender los bombardeos a los campamentos de las FARC como un acto de reciprocidad a la declaratoria del cese al fuego unilateral por parte de las FARC. Y si hay el día de mañana otros pasos, pues los iremos tomando para irnos acercando cada vez más a ese cese al fuego bilateral y definitivo, que entre otras cosas se está negociando en este momento. Santos informó que la mesa de negociaciones acordó ya la participación de Naciones Unidas y Uruguay en el proceso de verificación al cese bilateral y definitivo en el que trabajan las partes. Ya se aceptó que eventualmente los emisarios de Naciones Unidas y de Uruguay participen en ese proceso de verificación y monitoreo del cese al fuego bilateral y definitivo. El histórico proceso de desescalamiento de la guerra entre el gobierno y las FARC es señal del momento crucial y definitivo de los diálogos de La Habana, Cuba. Y como un hecho muy positivo califica Álvaro Jiménez, el director de la campaña Colombia contra Minas, los avances anunciados desde La Habana del proyecto piloto de desminado humanitario en la vereda El Orejón, en Briceño, Antioquia. Estima que más allá de los componentes tecnológicos para avanzar en esa tarea, lo importante para destacar es que luego del infortunado suceso en que perdió la vida un soldado, las FARC y el gobierno siguen comprometidos en esta tarea que ha contado con el respaldo de la comunidad de la zona. En temas de minas antipersona, Álvaro Jiménez ve significativo los avances logrados en el Orejón, Antioquia, y destaca que este proyecto piloto es una demostración que los militares colombianos, trabajando de la mano de guerrilleros de las FARC, pueden aportar en la reconciliación de este país. Significa que hay una voluntad precisa y expresa por parte de las FARC y del gobierno para avanzar en el cumplimiento del acuerdo. Significa que el lamentable accidente en donde murió uno de los soldados desminadores ha sido superado y que se han tomado las medidas y correcciones adecuadas para que el propósito se pueda cumplir de la manera como está planeado. Y significa adicionalmente que las comunidades han estado involucradas y que el proceso tiene unos componentes de desarrollo. Lamenta que algunos sectores opositores al proceso de paz hubieran querido aprovechar el desafortunado suceso en que murió un soldado en tareas de desminado y cree que más allá de los aspectos logísticos para adelantar la descontaminación de los artefactos, lo importante es que haya voluntad. Nuestro real problema para limpiar el país de minas ha sido la persistencia del conflicto. Por eso es tan importante este proceso con las FARC y por eso es tan importante reclamar en el ELN una voluntad positiva para iniciar un proceso semejante. Y dice que ahora que entra en la parte final este trabajo en el Orejón, lo destacable es que esta experiencia también pueda hacerse en otras zonas del país. Nosotros le hemos planteado a las FARC y al gobierno 57 lugares en donde la presencia de minas es altamente nociva para la comunidad. Aspiramos entonces que el gobierno y las FARC se pongan de acuerdo en desarrollar nuevos programas pilotos. Además de Antioquia, otros de los departamentos más afectados por minas son Putumayo, Caquetá, Arauca y Meta. El Consejo de Bogotá presentó el informe semestral para la rendición de cuentas y visibilidad de la gestión durante el primer semestre de este año. Veamos entonces cuáles fueron los acuerdos distritales más destacados. Durante la mañana, los cabildantes de los diferentes partidos políticos se reunieron en el Salón Rodrigo Lara Bonilla para rendir cuentas de los acuerdos distritales logrados en el primer semestre del 2015. Uno de ellos tiene que ver con la adopción de lineamientos de la política pública de mujeres y equidad de género en el Distrito Capital.
Iniciativa de las mujeres de todas las localidades de Bogotá, mujeres de base, mujeres que han venido representando como juntas de acción comunal, lideresas en las diferentes localidades, y ellas trajeron a la bancada de mujeres esta iniciativa que hasta ese momento era un decreto de la ciudad, pero se quiso darle fortaleza y piso para que no se fuera esta fortaleza de esa política con el gobierno, sino que se quedara ahora en la ciudad. Otro de los temas, el cual tuvo una alta recepción por los concejales de varias bancadas y que fue aprobado, es el libre acceso de personal de la Policía Nacional en el sistema integrado de transporte público. Vale la pena señalar que sobre este proyecto hubo una discusión. ¿Quién asumía los costos de que esos policías entraran gratis al sistema? Y el Consejo fue muy claro en que aprobaba este proyecto siempre y cuando no tuviera ningún costo adicional para el distrito, porque los operadores privados también se benefician de que haya más policías y más seguridad. Y ligado a este tema está la implementación de un sistema tecnológico de seguridad en el servicio de transporte público. Fue aprobado ahora en el mes de mayo, ya ha sido sancionado por el señor alcalde mayor de Bogotá. El impacto principal es el mejoramiento de la seguridad en los distintos modos de transporte que tiene la capital de la República. Entre tanto, el acuerdo 593 con el tratamiento oportuno del cáncer de cuello uterino, cáncer de mama y de leucemias agudas pediátricas en niños y niñas y adolescentes del Distrito Capital fue uno de los logros por parte del Polo Democrático Alternativo. Para nosotros esto era un propósito, lo hemos trabajado casi durante 6 años y lo logramos hacer aprobar, y el gobierno lo firmó, el doctor Gustavo Petro lo firmó hace 2 meses. Para nosotros es una gran conquista en defensa de los derechos de la mujer. El alcalde Gustavo Petro fue respaldado por la Corte Constitucional, que le dio la razón para no asistir a la Cámara de Representantes a dar explicaciones por causa de la movilidad. La Corte Constitucional halló razón al alcalde Gustavo Petro de no asistir a las citas que le puso la Cámara de Representantes para que explicara problemas del caos en la movilidad. El tribunal le dio razón al mandatario, ya que este no es el escenario para adelantar este tipo de juicios. Y además, Petro siempre cumplió a los legisladores, mientras que ellos no. Ante los magistrados de la Corte Constitucional, el alcalde, muy juicioso, les dio explicaciones el pasado 8 de julio. Hoy, esto le dieron la razón, derrotando así a los representantes a la Cámara que quisieron abrirle debate por los problemas de movilidad y de la jornada del día sin carro adelantada el pasado 22 de abril. El metro se está volviendo caro. Así lo expresó el alcalde mayor de Bogotá en la presentación del informe de calidad de vida Bogotá, ¿cómo vamos? La tasa de cambio y la demora en el compromiso por parte del gobierno nacional serían las causas. El alcalde mayor recordó que el distrito tiene los 4.4 billones de pesos para la inversión en el metro de Bogotá, pero la fluctuación en la tasa de cambio encarece el proyecto. No se está iniciando el proceso licitatorio para adjudicar, no se está iniciando. Y la tasa de cambio ha variado entre el momento en que presentamos el estudio y la fecha, no sé cuánto, pero apliquen la tasa de cambio a un proyecto que tiene altos componentes importados que se miden en dólares. Se nos está volviendo más caro por estar esperando. Indicó que no ha querido ejecutar a la espera de que empiece el proceso de adjudicación y cuestionó que pueda haber intereses particulares por ser un año electoral. Tenemos un problema clave. Se gastó un año en esperar la respuesta del Banco Mundial, logramos, se hizo el estudio en 18 meses, lo entregamos, no me acuerdo qué mes, septiembre del año pasado. Y entonces entramos a nuestro diálogo con el gobierno nacional para financiarlo. ¿Y qué estamos esperando? ¿Decisiones políticas electorales? Pues dejo ahí en puntos suspensivos. Agregó que hubo ingenuidad de su parte porque dijo que abriría un tramo de 5 kilómetros y la decisión del Banco Mundial demoró un año y postergó así la asignación al contratista que hizo el estudio.
Líderes del movimiento Ríos Vivos, una organización conformada por 12 procesos de personal que se opone a la construcción de represas en el país, especialmente por su impacto ambiental, el deterioro de los ríos y los desplazamientos masivos en las regiones, adelantan un foro en el Congreso de la República denunciando, según ellos, la grave consecuencia del Plan Nacional de Desarrollo, la política minero-energética y la privatización de varios ríos en el país, uno de ellos el Magdalena. El foro, que se denomina Extractivismo y Experiencias de Resistencia desde los Territorios, hace parte de una gira por el país que adelantan los voceros de Ríos Vivos, con la que quieren llamar la atención sobre las afectaciones tanto a nivel ambiental como a los propios habitantes que viven cerca donde se construyen las represas. Las represas en el país han dejado pasivos ambientales nefastos para las comunidades. El principal impacto que nosotros estamos identificando ahora es el desplazamiento. El cálculo que tiene el movimiento Ríos Vivos es de más de 100.000 personas desplazadas por megaproyectos en Colombia, específicamente por represas. Los defensores de los ríos estiman que el Plan Nacional de Desarrollo recientemente aprobado traerá serias repercusiones para los ecosistemas del país y están en contra de la política minero-energética diseñada, según dicen, especialmente para complacer a las multinacionales. El Plan Nacional de Desarrollo para nosotros es nefasto, es un plan nacional que destruye la naturaleza y por lo tanto destruye los pueblos que estamos cerca de los ríos, que estamos cerca de la selva, que estamos cerca de la ruralidad de este país. Es un plan de desarrollo pensado para las ciudades, no es un plan de desarrollo pensado para el campo. Señalan que no están en contra del progreso, sino que dicen que el desarrollo económico debe ir a la par con el bienestar de los habitantes de las zonas y no, por el contrario, constituirse en un factor de destrucción. Un desarrollo tiene que ser para la alegría del pueblo, no puede ser la destrucción del pueblo. Y lo que ocasionan las represas es la destrucción de los pueblos ribereños sobre todo, pero los pueblos que tienen una cultura de río. Tenemos que pensarnos en otra manera de desarrollo que nos dé alegría. Zuleta afirma que han sido asesinados 51 opositores a represas y que en la actualidad están siendo amenazadas más de 60 personas por este mismo concepto. Son las 7:48, aquí están los deportes. Como es costumbre, cada vez que una delegación nacional participa en un evento deportivo de importancia, el presidente Juan Manuel Santos le entregó la bandera colombiana a una representación de los 152 deportistas que competirán en los Juegos Panamericanos de Toronto. Con un discurso con énfasis en la igualdad, el presidente Juan Manuel Santos despidió a los 130 deportistas colombianos que disputarán los Juegos Panamericanos, la delegación más numerosa en la historia del país, haciendo una referencia a Emilio Morales, diseñador de los uniformes. Emilio tiene autismo, pero no es una persona con discapacidad que pinta, no. Él es un pintor que además tiene una discapacidad. Hay una gran diferencia en eso. Así como ustedes no son personas con discapacidad que hacen deporte, no. Ustedes son unos atletas de alto rendimiento que tienen una discapacidad. El encargado de recibir el pabellón nacional fue Carlos Serrano, quien con 17 años se convirtió en el abanderado más joven de Colombia en unas justas. El nadador consiguió este merecimiento amparado por la buena participación en el campeonato mundial. No fue bien en el mundial, hicimos un nuevo récord del mundo y quedamos de primeros en la prueba de 100 metros pecho. La idea es superar en estas justas que se desarrollarán del 7 al 15 de agosto en Toronto las 54 medallas, 18 de ellas de oro, conseguidas hace 4 años. El IDRD hizo entrega de pistolas y rifles a la Liga de Tiro Deportivo de Bogotá. Estos implementos le servirán a los deportistas capitalinos para realizar sus entrenamientos con miras a los Juegos Nacionales. La Liga de Tiro Deportivo recibió de parte del IDRD 8 pistolas y 5 rifles de competencia para que los deportistas y estudiantes en la modalidad utilicen estos implementos en el polígono de la ciudad. Estos elementos serán muy importantes, pues nos servirán para el entrenamiento y perfeccionamiento de las capacidades de los deportistas y del equipo bogotano en los Juegos Nacionales. También se nos entregó también uniformes, guantes, chalecos y todos los elementos necesarios para que nuestros deportistas, que además son
los campeones nacionales y siempre hemos barrido a las otras ligas, nos van a hacer un mejor desempeño. El tiro deportivo capitalino en los anteriores Juegos Nacionales le dio a la ciudad 13 medallas. Sin embargo, para la liga hasta ahora ha sido difícil contar con los implementos necesarios. Realmente ha sido muy difícil, específicamente en el caso de pistola. Yo comencé hace 2 años con la escuela de formación y teníamos una sola pistola. De hecho, entonces me tocó abrir 4 horarios para que cada muchacho que inicialmente se matriculó pudiera trabajar con la pistola en físico 1 hora y poder hacer la capacitación en lo que tiene que ver con el manejo y demás elementos técnicos que se enseñan en la fundamentación. El IDRD ha invertido 240 millones de pesos para los atletas que representarán a Bogotá en los Juegos Nacionales. Los costos de la inversión es a través del proyecto Bogotá Forjador de Campeones, que hace parte del plan de gobierno de la Bogotá Humana. Hemos venido adelantando un proceso de adquisición de implementación deportiva a cerca de 24 disciplinas deportivas. El tiro, una de las más importantes y de las más costosas. Ahora la Liga de Tiro espera que los jóvenes se acerquen al polígono para convertirse en tiradores de rendimiento de la ciudad de Bogotá. Seguimos con las noticias. Se celebran 120 años del natalicio del gran poeta antioqueño León de Greiff. Conviene leer su gran poesía compuesta de cancioncillas y relatos. En el recodo de todo camino, la vida me depare el bravo amor y un vaso de aguardiente, ajenjo o vino. El gran poeta antioqueño León de Greiff nace en Medellín el 22 de julio de 1895. Se están celebrando por estos días 120 años de su nacimiento. Aquí, en Bogotá, se le solía ver en el mítico Café El Automático, donde animaba largas tertulias escanciando aguardiente y hablando de literatura. Gaspar de la Noche, o Leo Legris, como se le conoció, recibió el Premio Nacional de Literatura, entre otras distinciones importantes. Hizo parte del legendario grupo Los 13 Panidas, donde también militó el gran caricaturista Ricardo Rendón y el filósofo de otra parte, Fernando González, entre otros. De León se recuerdan sus ritornelos, canciones, relatos. La Universidad Nacional de Colombia, su editorial, hace algunos años publicó la obra completa del gran bate antioqueño. Por estos días vale la pena recordarlo leyendo su gran poesía, esquema de un coautor elegíaco en do sostenido menor, El Acontista, la canción de Sergio Stepanski, toda su poesía acompañado de un buen vino o de un buen aguardiente. Absorto ante el miraje que en mis ojos se enreda, vibre yo, Prometeo de mi tortura pávida. Ante mis ojos fulvos fulja el cobre del mar. Este es el informe de Henry Posada para Canal Capital, la televisión más humana. Hoy, León de Greiff. El ebrio azar, el ebrio azar, el ebrio azar. Y en el recodo de todo camino, la vida me depare un bel morir.